Hola mis hermanas, un gusto de saludarlas y un gusto de estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión me ha tocado compartirles del libro de Efesios, el capítulo 6, del verso 10 al 13. Esos son los versos que vamos a ver. Estamos estudiando este maravilloso libro, amadas, que ha sido de tanta bendición, de tanta revelación del Señor. ¿Ya? Vamos a empezar con estos versos. Y vamos a compartir aquí qué nos dice la palabra de Dios. Dice el verso 10. Esto lleva el título de la armadura de Dios. Dice el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la porción que vamos aquí a leer juntas, vamos a estudiar juntas. Empieza Pablo diciendo, como lo hace en casi todas sus cartas, por tanto, ¿no? O aquí dice, por lo demás, que viene siendo casi lo mismo. O sea, por todo lo anterior. Pablo nos hizo una gran exposición de la revelación de nuestra identidad en los primeros capítulos, ¿cierto? Dice que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Después nos dice que fuimos escogidos para ser santos, predestinados para ser hechos hijos, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que somos que somos salvos por gracia, que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, porque estábamos muertos, ¿cierto? Espiritualmente. Nos dijo Pablo que eso nos ha otorgado la iluminación, ha venido la luz, la revelación, el conocimiento, el entendimiento y que se nos ha dado poder, ¿cierto? Esto es la primera parte que compartió Pablo con respecto a nuestra identidad. Eso somos, dijo Pablo, en el Señor. Después nos habló Pablo de nuestra posición, ¿cierto? Dice que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea, esa es nuestra posición. Estamos sentadas en lugares celestiales con Cristo, ¿ya? Y después, los capítulos 4, 5 y 6 nos habló del andar, o sea, de la forma de vida práctica del creyente, o los deberes que tenemos como cristianos, ¿cierto? ¿Cómo debemos vivir en este mundo? En el capítulo 4 Pablo decía que debemos andar como es digno, ¿cierto? Este andar tiene que ver con nuestro quehacer. En la primera parte Pablo nos dice todo lo que Dios hizo por nosotros, y en la segunda parte dice que debemos andar, que debemos hacer ahora. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esto, cierto? Y nos dice que debemos andar en unidad, que debemos andar en humildad, que debemos andar en amor, que debemos andar en sabiduría y que debemos andar en el espíritu, ¿ya? Esa es la vida práctica. Entonces se nos ha otorgado los principios de Dios a través de la palabra. Eso es lo que hemos visto hasta aquí, que son la forma de operar o vivir del creyente en el mundo, que es también lo que estamos pasando nosotras ahí en la otra instancia de la iglesia, ¿cierto? Se nos ha dado los principios de Dios. Se nos ha dicho que fuimos hechos una nueva creación para buenas obras, que estamos en un nuevo reino, en comunión con Dios, en unión con Dios y con todos los creyentes, ¿cierto? Y ahora pensamos, hablamos, sentimos y hacemos de manera diferente al mundo. O ese debería ser la evidencia de nuestra nueva vida en el Señor, ¿cierto? Ahora, Pablo dice, por lo demás, o sea, por todo lo anterior, ¿cierto? Por todo lo anterior, dice, hermanos míos, sigue diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
¿Por qué Pablo nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirnos la armadura de Dios? Bueno, lo va explicando, ¿cierto? Dice, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. O sea, Pablo nos va a decir, ¿cierto? Nos va a revelar que tenemos un enemigo. Aquí le llama a él diablo, ¿ya? Pablo nos quiere decir que nosotros, siendo creyentes, entramos en una lucha, ¿ya? En una batalla. Ahora, ¿qué tipo de batalla es? Es una lucha espiritual, ¿cierto? Entramos en una lucha espiritual. Tenemos un enemigo, nos dice Pablo, ¿cierto? Nos advierte Pablo, mire, lo que quiere decir es que la vida cristiana no será fácil, ¿cierto? No será fácil, porque tenemos que fortalecernos en el Señor. Y Pablo también hablaba de esta lucha o de esta batalla, de esta lucha. En 2 de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿cierto? Pablo lo mostró con su vida. El creyente entra en una lucha espiritual. ¿Con quién? Bueno, ahora nos dijo que con el diablo, ¿cierto? Entonces, para entender esto tenemos que saber que antes estábamos en el reino de las tinieblas. Efesios 2, 2 y 3 dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y que por naturaleza éramos hijos de ira, ¿ya? Esa era nuestra condición antes de que viniera todo esto que Pablo nos dice, de esta salvación, esta nueva vida y todo esto, ¿cierto? Entonces vivíamos en el reino de Satanás. ¿Ya? Miren, el Señor Jesucristo le dijo a unos judíos en Juan 4:8-44, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es la gente sin Dios, ¿ya? Sin que Dios sea el padre. ¿Quién es el padre de los demás? El enemigo, ¿ya? Entonces nosotros vivíamos en este reino de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha liberado, el cual Dios, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, fuimos sacados de un reino y fuimos trasladadas a otro reino, ¿ya? Al reino de Dios. Ahora somos de Dios, ahora somos hijas de Dios, ¿cierto? Estamos en su reino y esto ha hecho que Satanás se vuelva nuestro aférrimo enemigo, ¿ya? Tenemos este enemigo ahora. Antes le pertenecíamos a él, éramos de él, nos tenía seguras. En realidad, personalmente ni sabíamos, yo por lo menos ni sabía que existía o no creíamos que existía, ¿cierto? Pero ahora hemos sido trasladadas desde el reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con Satanás? Satanás quiere deshacer lo que Cristo hizo, ¿ya? Su objetivo es contra la posición de los santos. Dice la Escritura que nosotras hemos sido sentadas en los lugares celestiales. Entonces, Él quiere derribarnos de ese lugar, ¿ya? Como dice el pastor, Él no quiere que usted sepa quién es en Cristo, ni el poder que opera en usted en Cristo, ¿ya? Él no quiere que sepa eso. Y Él hará lo posible para que no se cumpla el propósito de Dios sobre su vida y sobre mi vida, ¿ya? Entonces estamos en esta lucha. Y como tenemos este enemigo, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo, ¿ya? Vamos a conocerlo. ¿Quién es Él? La Escritura lo describe con nombres personales. Le llama Satanás, que significa adversario. Le llama diablo, que significa calumniador o acusador. También la Escritura lo llama la serpiente antigua, el gran dragón, el león rugiente, el maligno, intrínsecamente malo. Ese es nuestro enemigo, ¿ya? El acusador, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en lo cual vosotros también andabas antes, dice Efesios, ¿cierto? La Escritura le llama el asesino y el mentiroso. Dijo el Señor Jesucristo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y dice la Escritura que Él vino, Él quiere matar y destruir. Él quiere robar, matar y destruir.
pero su lucha es con nosotras, ¿ya? Así que vamos a seguir conociéndolo. Asesino mentiroso trabaja abiertamente en la maldad obscena del mundo. Usted lo puede ver, ¿cierto? Él está llevando al mundo a grandes cosas, ¿ya? No nos vamos a enfocar en eso. Y trabaja encubiertamente a través de las religiones falsas. Ese es nuestro adversario. Él es el enemigo activo sobre toda la existencia humana. Él está desde el jardín del Edén, desde que el Señor hizo al hombre, ¿cierto? Tentó a Eva en el huerto, en el capítulo 3, en Génesis. Tentó a nuestro Señor en el desierto. Eso lo dicen Marcos, Mateo y Lucas, ¿ya? Él se rebeló contra Dios en Ezequiel 28:17 y fue expulsado del cielo, Apocalipsis 12:12. Y Apocalipsis 12 dice también que se trajo con él las 3/4 partes de las estrellas del cielo. O sea, ángeles se vinieron con él. Era un líder y se trajo a esos ángeles que fueron hallados perversos en sus corazones, ¿cierto? Se halló orgullo en ellos, dice la palabra. Se le llama príncipe de los demonios. El mundo entero yace bajo el maligno, dice Juan 5:17. Se le llama querubín protector, pero ese nombre ya no le corresponde, ¿ya? Cuando fue creado de esa manera. Ahora no se llama así. Se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de la potestad del aire, que tiene que ver con este mundo, que tiene que ver como con este cielo aquí que tenemos sobre nosotros, ¿cierto? Sabemos que hay más de un cielo. Y Dios de este siglo. O sea, Él gobierna en el mundo. ¿Por qué gobierna en el mundo? Porque Adán al pecar le cedió la administración del mundo. El Señor le dio a Adán la administración del mundo, ¿cierto? Pero Él se la cede al enemigo cuando pecó. Por eso Él tiene todos estos nombres. Entonces Él vive en este mundo, Él se enseñorea en este mundo. ¿En qué se ocupa Él? En pervertir la palabra de Dios, ¿ya? En Hechos 13:10, vamos a leer Hechos 13:10 para que nos veamos más o menos cómo es esto, cómo opera esto. Mire, dicen, Hechos 13:10 dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea, Él quiere pervertir la palabra de Dios. Se opone a la obra de Dios. Él se levanta y se opone a la obra de Dios. Por eso que la obra de Dios tiene que estar unida, tiene que estar fortalecida en el Señor, ¿ya? Estorba a los siervos de Dios. Ese es su trabajo. Él no está peleando con el mundo que ya tiene, ¿cierto? A todos los que están perdidos, todos los que le pertenecen, sino que Él lucha contra los cristianos, ¿ya? Entonces Él estorba a los siervos de Dios, engaña a las naciones, ciega las mentes de las personas para que no les resplandezca el Evangelio de Jesucristo. Eso dice la palabra, que ellos están entenebrecidos, ¿cierto? Y no pueden ver. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, no pueden ver ni entran tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo opera Satanás en este mundo? Opera a través del sistema del mundo, mediante los demonios y mediante agencias humanas, ¿ya? El hombre sin Dios es un instrumento de Él. Es un instrumento para levantar ideologías que se oponen a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo ahora y lo que se ha visto desde siempre, solo que ahora este mundo ya está entregado, ¿cierto? Dijo el Señor, que había entregado ya al pecado por esta corrupción, ¿verdad? Entonces, también opera a través de las religiones falsas para engañar al hombre, diciéndole que la salvación se puede ganar de alguna manera. Las religiones falsas siempre le van a dar un ámbito importante a lo que el hombre puede hacer, ¿cierto? Bueno, el enemigo está operando en ello para engañar y para desviarlo, para que no conozcan al Dios verdadero. Opera entonces en las religiones falsas. ¿Qué más? Bueno,
Vivimos en un mundo que es gobernado por Satanás y que opera contra los creyentes a través de su sistema, ¿cierto? Y en este mundo debemos vivir. Miren, primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, el mundo está gobernado por él, ¿ya? Dice, bueno, y sigue Pablo, volvamos aquí a Efesios, dice, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Primero nos dijo que teníamos un enemigo, el diablo, ¿cierto? Ahora dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no es una lucha humana. No es una lucha con personas. Nosotros no estamos luchando con las personas de este mundo, ¿cierto? Estamos diciendo que es el sistema que rige a este mundo y también gobierna a las personas. Entonces, esta es una lucha espiritual. Son los poderes espirituales. Esta es una lucha espiritual. Y miren, y todo esto que nombra aquí los principados, las potestades, los gobernadores y todo esto son poderes espirituales del mundo invisible, de los ángeles caídos, cuyo gobernador es Satanás, ¿cierto? Aquí están todas. Aquí el Pablo las describe por jerarquía. Dice principados que tienen dominio sobre naciones, potestades, demonios individuales, gobernadores, demonios a cargo de los negocios mundanos de Satanás, ¿ya? Y huestes espirituales de maldad, demonios que están a cargo de las regiones. Pablo da como un desglose ahí, o sea, es todo un ejército, podemos decir, ¿ya? Tenemos un enemigo peligroso, un enemigo sutil. Y si usted lo quiere conocer bien, vuelva a ver los nombres y se va a dar cuenta de que lo describen plenamente. Es un asesino, es un mentiroso, es un engañador, es un acusador, etcétera, etcétera. Y es un tentador, que es en lo que vamos a apoyar esta parte de la Escritura. Miren, si bien somos escogidos, somos salvos, somos nuevas criaturas, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, aún estamos en este mundo y aún estamos en nuestra vieja naturaleza. Dice la Escritura que Él nos regeneró, que algo pasó en lo espiritual, despertó el espíritu, tenemos comunión con Dios, pero vivimos en esta carne, ya en este cuerpo, acostumbrados desde nuestro nacimiento a hacer lo malo, porque nuestra naturaleza era una naturaleza caída antes de que recibiéramos la naturaleza de Dios, ¿ya? Entonces, nosotros mismos tenemos un enemigo desde afuera que es Satanás, ¿cierto? ¿Cómo opera con nosotros? Tentándonos. ¿Qué quiere decir eso? Que apela a nuestro sentido, a nuestra humanidad. Nosotros podemos pecar con los ojos, con las manos, con los pies, con la boca, ¿ya? Este cuerpo físico está sujeto a este mundo. La Escritura le llama carne y dice que esta carne estaba viciada de una forma, actuaba de una forma, decía de una cosa, entonces eso es lo que debe ser renovado. Pero la carne no fue transformada, el cuerpo físico no fue transformado. El cuerpo físico tiene que morir, ¿ya? O sea, este cuerpo nos va a acompañar hasta que nosotros partamos con el Señor. Y con este cuerpo luchamos porque este cuerpo es seducido con lo del mundo. Este cuerpo es material y lo del mundo es material. Esa es la manera en que el enemigo opera sobre nosotros. La Escritura nos deja claro que tenemos 3 enemigos, ¿cierto? Que tenemos a Satanás desde afuera tentándonos. Tenemos un enemigo que es nuestra propia carne. Me gusta como lo dice un escritor por ahí, dice que desde afuera está el tentador y desde adentro está el... ¡Ay, se me fue! Está el traidor, cómo nos traiciona la carne, ¿cierto? Adentro tenemos el traidor, o sea, desde afuera el diablo directamente. El Señor le ha permitido actuar alguna vez, aparece en la Escritura. Por ejemplo, le permitió a Satanás que zarandeara a Pedro, ¿cierto? Pero le dijo el Señor Jesús a Pedro, yo he orado para que tu fe no decaiga, Pedro. Pero
lo dejó operar. O sea, el Señor le puede dar autoridad a Satanás para que opere sobre los creyentes. Pero siempre que eso ocurre, por ejemplo en Job también, a Job también vivió la experiencia de que fue entregado a Satanás, ¿cierto? Pero el Señor le puso sus límites. Cuando esto ocurre, Dios se glorifica sobremanera sobre el hombre, ¿ya? No siempre es así. Generalmente la mayor lucha que tenemos es contra nuestra propia carne, ¿ya? Esa es la lucha diaria que vivimos como creyentes, ¿cierto? Tener que someter a esta carne al espíritu. Y tenemos también el tercer oponente o el tercer enemigo, que es el sistema del mundo. Estamos metidos en un sistema que nos lleva hacia allá, que nos lleva acá, que está envolviéndonos, que está siempre presionándonos. Esos son nuestros enemigos, ¿ya? Ahora, ¿qué dice Pablo sobre esto? Nos abrió los ojos, ¿cierto? Nos dice que tenemos un enemigo. Dice vestidos de todo, pero dice vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, Dios nos ha dado una armadura, ¿ya? Dice primero, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, esta lucha no la podemos dar solos, ¿ya? Esta lucha la damos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, solo apegados al Señor vamos a poder vencer en esta lucha. Le decimos lucha, no le decimos guerra ni nada mayor, porque ya sabemos que Jesucristo venció, ¿cierto? Pero debemos fortalecernos en el Señor para no caer sobre nuestros enemigos, ¿ya? Dice, para que podáis estar firmes, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, nos ha dado algo que ponernos. Nos ha dado una vestimenta. Pablo estaba viendo a los soldados que estaban con él. Pablo estaba preso, ¿cierto? Y empezó a fijarse en todo lo que los soldados usan y le dio una connotación espiritual que vamos a ver en el próximo video, ¿ya? Nos vamos a quedar con esto. Entonces nos dice Pablo que necesitamos al Señor, ¿ya? Necesitamos fortalecernos. Solos no podemos, ¿ya? Dice, ya, aquí me perdí un poquito, ya. Dice Efesios 1:19, dice que el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos está en nosotros. Importante, ¿ya? Hay cosas que tenemos que tenerlas claras. Jesucristo venció al maligno, lo venció, ¿cierto? Ahora, cuando la palabra nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, es que nosotros nos vamos a pegar a Él. ¿Ya? Nos vamos a pegar y vamos a ser fortalecidos. Esta palabra fortalecido es como doblemente equipados, por decirlo de alguna manera. A ver si lo anoté por aquí, lo vamos a ver. No lo anoté por aquí. Ya. Doblemente equipados, ¿cierto? Debemos fortalecernos, debemos usar lo que Él ha dispuesto para nosotros para que usemos en esta lucha. Miren, a pesar de esto, nosotros vemos, pucha, ¿por qué ahora tenemos que luchar si ya estamos sentados allá arriba en los lugares celestiales? Pero esto se parece mucho al pueblo de Israel cuando iba a tomar la tierra prometida, ¿ya? También se hace como una comparación en esto. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido la tierra al pueblo de Israel, ¿cierto? Le había prometido una tierra. Pero ellos, cuando llegaron al lugar, tuvieron que poseer la tierra. Eso significaba que ellos iban a entrar en luchas con los enemigos que estaban en esa tierra. Esto es parecido. Nosotras estamos sentadas aquí, ¿cierto? Sentadas con Cristo, allá en las regiones celestes, ¿cierto? Pero aquí debemos dar lucha. Debemos primero cumplir el propósito que tiene el Señor sobre nosotros, porque por alguna razón, Él cuando se reveló a nuestras vidas, no nos llevó inmediatamente. Él quiere que hagamos algo aquí. Tenemos cada una de nosotros un propósito glorioso en el Señor, ¿ya? Igual el pueblo de Israel tuvo que luchar para tomar la promesa. Pero nosotros tenemos ventajas sobre el pueblo de Israel. Primero, el Espíritu de Dios está en nosotros y nos ha capacitado con poder. Entonces, nosotras debemos fortalecernos en el Señor y vestirnos las armaduras de Dios. Ellos no lo experimentaron de esa manera.
Y lo más importante que tenemos en esta lucha es que ellos no alcanzaron toda la tierra que el Señor les prometió, porque en su desobediencia, la desobediencia natural del hombre, ¿cierto?, dejaron algunas partes que no conquistaron. Y esta desobediencia les estorbó para alcanzar esa promesa. Nosotras tenemos la gran ventaja sobre ellos en que tenemos la sangre de Cristo, que nos limpia de nuestros pecados. O sea, cuando cometemos desobediencia, viene el Espíritu Santo y nos limpia y podemos seguir avanzando para alcanzar lo prometido. Nos vamos a quedar con estos versículos porque vamos a hacer otra parte para que podamos entenderlo con claridad. Pero no nos vamos a quedar con la idea de que es tan grande el enemigo, porque lo es, y tan grande esta lucha, porque también la es. Pero debemos recordar que Jesucristo venció, ¿ya? Miren, veamos estos pasajes. Primero, dice que Efesios 3:16, yo le decía que, dice la Escritura, que el mismo... Perdón. Efesios 3:16 dice... Pablo está orando aquí por los hermanos de Efesios y dice, para que Dios os dé, conforme a la riqueza de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el hombre interior. O sea, aquí está la fortaleza. Esta es la fortaleza que necesitamos, un glorioso poder para resistir la tentación. ¿Ya? Estábamos hablando de eso mismo. Pero Jesucristo ha vencido, con eso debemos quedarnos. Él venció al enemigo. Vamos a compartir este versículo, miren. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. O sea, Jesucristo lo ha vencido. Dos versículos más. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No vamos a quedar con esta parte, ¿cierto?, entendiendo y sabiendo y teniendo convicción de que el Señor ha vencido. Él venció al maligno. Él venció a nuestros enemigos. Y fortalecidos en Él, nosotras también venceremos. Vamos a continuar más adelante con esta armadura que Pablo describe en este libro de Efesios. Y espero que esta palabra les haya bendecido como me ha bendecido a mi amada. Y que el nombre del Señor sea glorificado. Amén.